pasamos entonces a donde nos quedamos el otro día. El otro día habíamos empezado con el tema 2, que era de los elementos ideales. Habíamos visto cómo se comportaba una resistencia ideal, habíamos visto la ley de Ohm, el caso particular del circuito abierto, el caso particular del cortocircuito, la ley de Ohm cuando las referencias estaban en sentidos opuestos o no coincidentes, que teníamos que aplicar el signo menos, ¿verdad? Habíamos visto también el condensador ideal, la ecuación que gobernaba su comportamiento, lo mismo, bueno, habíamos dicho que un condensador en régimen permanente de corriente continua, como por él circulan 0 amperios, es lo mismo que eh, simplificarlo o sustituirlo por un circuito abierto, solo en régimen permanente de corriente continua, donde las tensiones e intensidades de todo el circuito son constantes. ¿Vale? Y luego habíamos dicho que los condensadores se oponen de forma natural al cambio brusco en su tensión y lo hacían variando su corriente. Y lo mismo, o el mismo desarrollo hicimos también para las bobinas o inductancias. Luego pasamos a ver las fuentes independientes. Primero vimos la de intensidad, que lo que hacía era especificar la intensidad que circula entre sus términos con el sentido indicado por la polaridad de la propia fuente, en este caso pues 4 amperios hacia arriba, y lo mismo habíamos visto para las fuentes independientes de tensión. Estos dos elementos se llaman fuentes independientes porque independientemente del circuito externo al que se conectan, entre sus terminales imponen una magnitud, que en el caso de las fuentes de tensión es una magnitud de tensión, y en el caso de las fuentes ideales independientes de intensidad, lo que imponen es la intensidad. Y por último, en el último punto del tema, lo que habíamos visto es que existen también fuentes ideales, pero dependientes. Es decir, la magnitud que establecen en el circuito depende de otra magnitud del resto del circuito. Y habíamos visto concretamente el caso de una fuente de tensión dependiente de otra tensión del circuito, donde lo que tenemos es que esta tensión depende de una tensión que hay en cualquier otra parte del circuito. Es decir, esta tensión, que es la que controla el valor de la fuente, está en otra parte del circuito. Puede ser la tensión que cae a lo largo de una resistencia. Concretamente, en este caso, decíamos que el parámetro alfa es adimensional, porque una tensión por ese factor me da una tensión. En el caso de las fuentes de tensión dependientes de intensidad, lo único que significa es que la tensión de la fuente depende de una intensidad que está circulando por otra parte del circuito. En este caso, esta intensidad IJ, que es la que controla el valor de la fuente, está en otra parte del circuito, es decir, puede ser la que circula a través de una resistencia, cualquiera. En este caso, como la tensión es controlada por una intensidad, al parámetro que la acompaña a la intensidad tiene que tener necesariamente unidades de ohmio. ¿Por qué? Porque amperios por la unidad de este parámetro beta me tiene que dar voltios y por tanto las unidades de este beta en este caso tienen que ser ohmios. Y aquí nos quedamos, ¿verdad? Ahora nos faltaba ver qué era una fuente de intensidad dependiente de otra intensidad. Pues de la misma forma podemos proceder. El símbolo de las fuentes dependientes ya dijimos que eran siempre unos rombos, ¿verdad? Y como es una fuente dependiente de intensidad, lo que tendrá entre sus terminales es una determinada intensidad. Si esto lo conectamos a un circuito cualquiera que yo represento por una patata, dentro de, de la otra parte del circuito tendremos una intensidad, vamos a llamarla I sub j, que hará que la densidad, vamos a llamarla I sub k, de la fuente, es decir, esta intensidad I sub k va a ser igual a ya utilizamos alfa beta, pues vamos a utilizar gamma por la intensidad que hay en la otra parte del circuito. Bien, entonces tendremos una fuente de intensidad dependiente de otra intensidad que hay en algún punto del circuito. En este caso, este gamma va a ser de nuevo
adimensional. No podía ser de otra forma, ¿verdad? Porque I sub k tiene que ser igual a algo que multiplica a otra intensidad. En este caso, gamma por una intensidad I sub j. Bien. Y ya por último, solo nos faltan las fuentes de intensidad dependientes de otra tensión. Pues lo mismo, tenemos el elemento ideal, que es una fuente de intensidad dependiente de una tensión que tendremos en algún otro punto del circuito. Digamos que aquí tenemos U sub j, pues esta intensidad, vamos a llamarla de nuevo I sub k, va a ser igual a delta por U sub j. Por tanto, I sub k va a ser igual a un parámetro delta por U sub j. De aquí podemos obtener que delta, en este caso, va a tener unidades de Siemens, es decir, la inversa de los ohmios. Sí, pues ya está, ya sabemos todo lo que tenemos que saber de fuentes dependientes. El otro día creo que habíamos puesto un ejemplo de este circuito en el que tenemos fuentes independientes, véanse, por ejemplo, esta de 8 amperios, que es independiente, de ahí a que su representación sea con este símbolo. Tenemos una fuente independiente de tensión, que es esta de 40 voltios, y teníamos una fuente dependiente de tensión, pero que está controlada por una intensidad, por la intensidad I, que tiene que estar en otra parte del circuito. Concretamente está aquí. Bien, pues la tensión que tendremos entre estos dos terminales de la fuente dependiente de tensión, es decir, este terminal y este terminal, va a ser 6 veces la intensidad que circule por esta rama del circuito. Pues ya está, ya hemos terminado la teoría del tema 2 y podemos pasar a hacer incluso problemas. Ya nos quedan 40 minutos de clase, no sé si dará tiempo para algo más, para empezar el tema 3. Si no, ya mañana. Vamos allá. Entonces, vamos a hacer el problema C4 de la colección de corriente continua, el problema 4, que dice así: hallar las intensidades que circulan por cada fuente de tensión y las tensiones entre los bornes de cada fuente de intensidad. Es decir, intensidades que circulan por la fuente de tensión y tensión entre los bornes de las fuentes de intensidad. Obviamente no nos van a pedir lo contrario, ¿no? Porque ya es el dato que da la propia fuente. Entonces, vemos que para la fuente de tensión nos pide la intensidad que circula a través de ella y para las fuentes de intensidad la tensión que cae entre sus terminales. ¿Cómo hacemos esto? Pues de momento la única técnica que hemos utilizado o que hemos aprendido las leyes de Kirchhoff, la primera y la segunda. La primera que aplica a los nudos del circuito y la segunda a los distintos caminos cerrados que podríamos encontrar en el circuito. Por tanto, nada, simplemente hay que buscar relaciones a través de la primera y segunda ley de Kirchhoff. ¿Empezamos con las corrientes, os parece? Sí, vamos a empezar con las corrientes. Por ejemplo, un caso bastante sencillo. Si a este nudo lo llamo el nudo A, podríamos decir que las intensidades que salen del nudo A son 2 amperios de la fuente de intensidad, de la fuente independiente de intensidad, y la intensidad I1. Por tanto, si yo aplico la primera ley de Kirchhoff, primera LK, esto no lo voy a hacer siempre, es decir, no lo voy a hacer para toda la vida. Primera ley de Kirchhoff al nudo A, yo tengo que I1 más 2 tiene que ser igual a 0. Por tanto, I1 es igual a menos 2 amperios. Es decir, la intensidad I1 realmente va en sentido contrario, como bien indica la fuente independiente de intensidad, ¿verdad? Ya tenemos la intensidad I1. Vamos a intentar sacar... ¿Cuál intentamos? Bueno, fijaos que aquí el problema es que teóricamente desconozco esta intensidad y no podría aplicar primera ley de Kirchhoff aquí. Pero si me voy al lado contrario, me vengo a este nudo que voy a llamar B,
ya sí conozco las tres intensidades implicadas. Conozco I sub 1, que va en este sentido, aunque si va en este sentido es menos 2 amperios. Tenemos esta fuente de intensidad que indica que hacia la derecha van 3 amperios y tenemos I sub 2, que es la que quiero conseguir. Por tanto, si aplico la primera ley de Kirchhoff al nudo B, vamos a tener que, pues, venga, vamos a poner la expresión completa y luego sustituimos. I1 es igual a 3 amperios de la fuente de intensidad más I sub 2. Y por tanto, I2 es igual a I1, que era menos 2, menos 3 amperios. Es decir, I2 vale menos 5 amperios. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Simplemente hemos aplicado primera ley de Kirchhoff aquí y aquí. Seguimos, vamos a por más. Daos cuenta de que si yo hubiera aplicado la primera ley de Kirchhoff generalizada a esta superficie que estoy representando, aquí tendría una intensidad que entra, que son 3 amperios, y una intensidad que desconozco, ¿verdad? Pero yo podría haber dicho, bueno, es que la suma de todas las intensidades que entran a la superficie tiene que ser en todo momento igual a 0. Claro, y eso es lo que ocurre en los circuitos. Si por aquí entran 3 amperios, que me indica la fuente de intensidad de 3 amperios, aquí necesariamente tienen que salir 3 amperios, porque la suma de corrientes que entran a la superficie tiene que ser igual a 0, o las que entran tienen que ser igual a las que salen. A partir de aquí, si yo hubiera sacado que estos son 3 amperios, podría haber aplicado primera ley de Kirchhoff a este nudo, al nudo que estoy representando en rojo. Pero bueno, he sido más económico si me voy directamente al nudo B, porque sin necesidad de aplicar la primera ley de Kirchhoff generalizada a esta superficie, he sido capaz de sacar la intensidad I2. ¿Vale? ¿Ha quedado claro también lo de la primera ley de Kirchhoff generalizada, que podríamos haberla aplicado aquí? Vale, muy bien. Pues seguimos entonces. Ya tenemos la intensidad I1 y la I2. Vamos a por la siguiente. Venga. Bueno, hemos dicho que si hacia acá van 3 amperios, hacia acá van 3 amperios también. ¿Verdad? Por tanto, ahora podría aplicar de nuevo primera ley de Kirchhoff o en este nudo o en este. Realmente ya me da igual. El que más coraje os dé. Podemos venirnos aquí, al C. Este va a ser nuestro nudo C. Y aquí tenemos que entran 3 amperios, entra I3 también y sale 4 amperios, que son los que circulan a través de esta rama porque la fuente independiente de intensidad así lo especifica. Y entonces decíamos que íbamos a aplicar la primera ley de Kirchhoff normal, no la generalizada, al nudo C. De forma que obtenemos que 3 amperios más I3 tiene que ser igual a los 4 amperios que indica la fuente independiente de intensidad. Por tanto, directamente podemos decir que I3 es igual a 1 amperio. ¿Sí? Bien, y solo nos falta I4, que fijaos, si yo definiera el nudo D, aquí esto lo estoy haciendo porque son los primeros problemas y para que nadie se pierda, pero aquí ya cualquiera sabe que I4 tiene que ser igual a menos 4 amperios, porque está en sentido contrario de esta fuente de intensidad y como conozco el valor de la fuente de intensidad, pues necesariamente I4 es igual a menos 4. Pero bueno, si yo dijera primera ley de Kirchhoff al nudo D, lo que obtenemos es que entran I4 y 4 amperios, pues I4 más 4 amperios tiene que ser igual a 0 y por tanto, como ya sabíamos, I4 es igual a menos 4 amperios. ¿Bien? Bien, ahora una pregunta que os hago yo a colación con lo que decíamos el otro día del número de ecuaciones linealmente independientes. ¿Cuántos nudos tiene este circuito? Nudos reales. Vamos a hacer esto de nudos, ¿vale? Hemos dicho que
esto sería, bueno, esto es el nudo B, y aquí tenemos otro nudo entre los cuales solo tenemos un conductor, no hay ningún elemento conectado. Por tanto, esto constituye un único nudo. Venga, vamos con el nudo C. Ocurre lo mismo, tenemos el nudo C y aquí tenemos otro nudo, otro elemento que podríamos considerar un nudo, porque, bueno, siempre que representamos así un circuito, podríamos decir que esto es un nudo, ¿no? Pero como solo tenemos conductor entre ellos, esto también constituye un único nudo. La clave a veces es decir, bueno, pero yo entre este nudo y este otro tengo un elemento, ¿vale? Pues entonces son nudos distintos. Y así es, el nudo A es un nudo por sí solo, ¿vale? De la misma forma podríamos decir, bueno, este nudo es distinto del nudo A, pero es igual a este otro nudo. Por tanto, tenemos otro nudo. Y por último, tenemos el nudo D, que también constituye un nudo por sí mismo. Por tanto, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 nudos en este circuito. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día veíamos que si yo sumo la aplicación de la primera ley de Kirchhoff a todos los nudos del circuito, obteníamos un sistema de ecuaciones linealmente dependiente. Y por tanto, no todas las ecuaciones eran válidas o no todos los nudos, porque uno de ellos o cualquiera de ellos es combinación lineal de los demás. Y por tanto, fijaos que aplicando 4 veces, es decir, n menos 1, donde n es el número de nudos, n menos 1 ecuaciones, con eso somos capaces de sacar todas las intensidades del circuito. ¿Vale? La I1, I2, I3 e I4. Ahí está la relación. De todas formas, esto no es importante ahora porque será más importante en el tema 6 cuando empecemos a hablar de análisis de nudos o análisis de mallas. Bien, pero solo era para que os dierais cuenta. Bueno, es que todavía nos piden todas las tensiones en las fuentes de intensidad. Para ello lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff a distintos caminos cerrados en función de la tensión que queramos calcular. Por ejemplo, vamos a por la primera tensión, que va a ser la U5. Fijaos que tenemos un camino cerrado, que sería este, en el que tenemos tan solo la, la fuente de intensidad a la que le queremos calcular la tensión y dos fuentes de tensión. Por tanto, aquí podemos determinar directamente la tensión U5 sabiendo que entre este punto y este punto tenemos una caída de tensión de 5 voltios y entre este punto y este punto tenemos una caída de tensión de 7 voltios, pero de esta otra manera, porque tenéis que fijaros en cuál es la polaridad de la fuente de tensión. Por tanto, si yo a este camino cerrado le llamo el camino cerrado A, y yo le digo que aplico la segunda ley de Kirchhoff al camino cerrado A, había dicho, lo que obtenemos es que la tensión U5 que va en sentido contrario, es decir, menos U5, menos 5 voltios, porque también va en sentido contrario, menos 7 voltios, porque también va en sentido contrario, es igual a 0. He puesto aquí voltios cuando no iba. Esto tiene que ser igual a 0 y por tanto U5 es igual a menos 12 voltios. Bueno, recordad que podéis definir el sentido de A de forma horaria o antihoraria. El resultado tiene que ser el mismo, ¿verdad? Eso lo demostramos el jueves pasado. Bien, ¿todo el mundo entiende el cálculo de U5? Si es así, podemos pasar a calcular el siguiente, que es U6. Fijaos que aquí de nuevo tenemos la fuente independiente de intensidad junto con dos fuentes independientes de tensión. Si aquí definimos de nuevo un camino cerrado, el camino cerrado B, tenemos que aquí caen 8 voltios y aquí tenemos una diferencia de potencial de 7 voltios en este sentido. Por tanto, de la segunda ley de Kirchhoff al camino cerrado B, obtenemos que 8
8 más 7 más U6 es igual a 0. Y por tanto, U6 es igual a menos 15 voltios. ¿Sí? Esto es coger el truco, luego ya no tiene más complicación. Y por último ya solo faltaría la tensión U7, que es la que tenemos aquí. Tenemos aquí de nuevo 8 voltios, hacia acá 9 voltios y U7. Y ahora pues voy a definir la caída de tensión, o sea, el camino cerrado en sentido contrario, sentido antihorario. ¿Por qué? Pues porque me da la gana y es arbitrario. Pues la segunda ley de Kirchhoff al camino cerrado C, lo que me da es 8 menos 9, 8 menos 9 menos U7 es igual a 0. Y por tanto, U7 lo paso al otro lado, me queda igual a menos 1 voltio. Menos 1 voltio. ¿Sí? ¿O sí? Bien, hemos calculado todas las densidades que circulan a través de la fuente de tensión y todas las tensiones que tenemos entre los terminales de las fuentes de intensidad. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Esto lo voy a guardar por si acaso. Y pasamos al siguiente problema, que nos dicen que hallemos I0 y U0 en el circuito de la figura en función de E, R1, R2, mu y G. Fijaos que aquí ya tenemos fuentes dependientes de intensidad donde mu es el parámetro que decíamos anteriormente, como es una fuente de intensidad controlada por una intensidad, mu en este caso es adimensional. ¿Vale? Esta es la intensidad que controla esta fuente y esta otra está controlada por una tensión, concretamente por esta tensión, la tensión que tenemos en la resistencia R2. Entonces tenemos que hallar I0 y U0 en función de todos esos parámetros. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues lo de siempre, aplicar primera o segunda ley de Kirchhoff. En este caso, quizás es más sencillo porque como tenemos tantas fuentes de intensidad, decir, bueno, pues vamos a definir este nudo, el nudo A y el nudo B. Porque daos cuenta que el nudo inferior constituye un nudo completamente, o el solo, estos cuatro constituyen un nudo más bien, un único nudo, y con dos ecuaciones vamos a ser capaces de sacar toda la información que nos da la primera ley de Kirchhoff. Entonces, primera ley de Kirchhoff al nudo A, lo que nos dice es que I1 tiene que ser igual a G por U sub 0. Bueno, y nos falta definir esta otra intensidad. Esta intensidad no la conocemos. No la conocemos, o sí, porque fijaos que yo tengo esta fuente de tensión conectada directamente a R1. Eso significa que aquí también tenemos estos voltios, ¿verdad? O podría decir, bueno, aplico la segunda ley de Kirchhoff aquí y saco que esta tensión es igual a esta, ¿verdad? Y por tanto, esa tensión, voy a borrar aquí que si no está demasiado sucio, esta tensión son voltios y por tanto esta intensidad, la que circula a través de R1, es E partido por R. Bien, y por tanto la primera ley de Kirchhoff en el nudo A lo que me dice es que I1 es igual a G por U sub 0 más E partido por R1. ¿Sí? Que nadie se me pierda aquí, ¿eh? Lo que tenía es una fuente de tensión de valor E conectada en paralelo o de esta forma con una resistencia. Si yo tengo aquí la tensión E, la fuente de tensión E, la tensión que tendré en mi resistencia será esta y definiendo aquí un camino cerrado, yo lo que obtengo es que, vamos a llamarle a esta tensión U1,
y esta E, lo que tengo es que U1 menos E es igual a 0 y por tanto U1 es igual a E. Como U1 es igual a E, para sacar esta intensidad, que no le hemos puesto nombre, vamos a llamarla I2. Si esto es I2, en este sentido, para que la tensión y la intensidad sean coincidentes, lo que tendré es que I2 es igual a E partido por R1, que esto viene de la ley de Ohm, ¿verdad? Hasta aquí nadie se me ha perdido, ¿verdad? Aquí tenía que I2 era igual a E partido R1, para que no se nos olvide, ¿vale? Entonces, el compañero pregunta que qué pasa si yo defino U1 en sentido contrario. Yo digo que U1 es así, y lo que me dice entonces la segunda ley de Kirchhoff, en este bucle, con esta dirección de camino cerrado que yo he elegido arbitrariamente, es que menos U1, porque va en sentido contrario, menos E es igual a 0. Por tanto, U1 es igual a menos E. ¿Bien? El compañero que ha preguntado, ¿hacia dónde quiere definir ahora la intensidad? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Pues esto será lo que yo he llamado I2. ¿Bien? Entonces, la ley de Ohm, ¿ahora qué me dice? Lo que me dice es que U es igual a R por I, esto es lo que dice generalmente la ley de Ohm, pero para ello tensión e intensidad tienen que ser coincidentes. Como en este caso no lo son porque U apunta hacia arriba e I2 apunta hacia abajo, tengo que poner aquí el signo menos que decíamos el jueves. Y por tanto, si yo quiero calcular I2, lo que diré es, bueno, pues I2 va a ser igual a menos U partido por R, donde U es igual a menos E. Por tanto, aquí me queda E partido por R. R que vale, que es R1, ¿verdad? Por tanto, independientemente del sentido que yo le dé a las variables de intensidad y tensión en cualquier resistencia, cualquier condensador, cualquier bobina, el resultado, los cálculos y el resultado de cualquier magnitud del circuito tiene que ser el mismo, como es lógico, porque si no, no habríamos dicho el primer día que las referencias de polaridad son completamente aleatorias, ¿verdad? Es decir, yo puedo definir esta tensión U0 hacia abajo o hacia arriba, me da exactamente igual, y eso no va a modificar el resultado del circuito, si no estaríamos buenos. Seguimos entonces. Una vez que hemos dicho ya cuánto vale I2, que es E partido R1, pasamos ahora a aplicar la primera ley de Kirchhoff al nudo B. Y lo que tenemos es que G por U sub 0 es igual a I sub 0 más mu por U sub 1. Por I sub 1, perdón, he dicho U sub 1. Mu por I sub 1. Bien. Muy bien. Ya tenemos estas dos ecuaciones. Ahora lo que necesitamos quizá es poner todo donde aparezcan U0 e I0, porque daos cuenta de que si yo aplico la ley de Ohm a R2, lo que obtengo es, fijaos que la intensidad y la tensión son coincidentes, por tanto, U0 tiene que ser igual a R2 por I0. De esta forma ya las tengo relacionadas. Bien. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, esta ecuación, aquí la única que me sobra es I1, pero I1 la puedo obtener de aquí. De la segunda ecuación yo digo I1 va a ser igual a G por U sub 0 menos I sub 0 partido por mu. Aquí he despejado ya directamente, ¿vale? Y por tanto, sustituyendo
esta expresión en la primera ecuación, lo que obtengo es que G U sub 0 menos I sub 0 partido por mu, esto es I sub 1, es igual a G por U sub 0 más E partido por R1. Bien, vamos a reordenar esto un poco. Lo que me queda es G U sub 0 menos I sub 0 es igual a mu por G por U sub 0 más mu por E partido por R1. Me estoy quedando ya sin espacio. Bueno, voy a empezar otra hoja nueva. Bien, entonces en la ventana siguiente íbamos a seguir y lo que tenemos es, bueno, voy a copiarlo tal cual para que nadie se pierda. G U sub 0 menos I sub 0 es igual a mu G U sub 0, mu G U sub 0 más mu por E más mu por E partido por R1. Bien, ahora lo que tendría que hacer es, pues, como conocíamos que U0 es igual a R2 por I0, despejo I0 y me queda que esto es igual a U0 partido por R2. Y por tanto, si sustituyo el I0, me queda que G U sub 0 menos U sub 0 partido R2 es igual a mu G U sub 0 más mu por E partido por R1. Aquí ya tengo todo en función de U sub 0, por tanto me lo puedo llevar todo a un lado y me quedaría U sub 0 que multiplica a G menos 1 partido por R2 menos mu G, ¿vale? Del otro lado, que me lo llevo hacia la izquierda, esto es igual a mu por E partido por R1. Y ya simplemente despejo y me queda que mu sub 0 es igual a mu por E partido por R1 y partido por todo lo demás. G menos 1 partido por R2 menos mu G. Bien, y ya tenemos U sub 0 expresado en función de el resto de variables que me decían, o el resto de parámetros del circuito. Realmente no son variables, son parámetros del circuito. Y solo faltaría poner I sub 0 en función de todo lo demás. Pero eso es fácil, porque como tenemos esta relación, gracias a la ley de Ohm, pues simplemente dividimos la expresión anterior por R2. Es decir, como I0 es igual a U0 partido por R2, lo que tendremos es que I0 es igual a mu por E partido R1. Si divido aquí por R2 mismo, ya lo tenemos. Y el denominador queda exactamente igual. ¿Sí? Bien, ¿no? Este problema no tiene más, es vuelta a lo mismo. Primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff. Bueno, aquí de hecho no hemos aplicado ni la segunda, no hace falta. Primera ley de Kirchhoff, ley de Ohm y despejar la magnitud que me piden. No tiene más. Muy bien, pues mañana, porque ya queda poco tiempo, no sé si empezar o no empezar, no sé si merece la pena, hacemos el problema C6, en el que nos dan el perfil de intensidad que circula a través de los bornes de un condensador y me piden obtener la expresión de la forma de onda de la tensión entre los instantes 0 y 3. Bien, no tiene mucho más. Tendremos que integrar y tal, pero bueno, fijaos que son la integral de una constante, la integral de otra constante y la integral de una rampa.
O sea que eso es sencillo. Y mañana ya vamos a empezar con el tema 3 de elementos reales.